Al plan de emergencia habitacional y facilitar la ejecución de obras urbanas. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Ramírez, tiene la palabra. Gracias, presidente, sobre la cuenta. ¿Qué significa en castellano que a la reforma tributaria le hayan puesto discusión inmediata? Tenemos que continuar. Sesionar hasta total despacho. ¿Qué día? Para saber a qué atenernos. Señora secretaria. Sí, bueno, la discusión inmediata, como todas las otras urgencias, tiene plazo. La Cámara tiene 6 días a contar el día que se da cuenta y la Comisión Técnica tiene 4. Esta es la Comisión Técnica, de manera que hoy día es lunes, martes, miércoles, jueves. Entre paréntesis, diputado, hemos estado siempre... No, con discusión inmediata es primera vez. ¿Sí? Sí. Con suma nomás. Ya. ¿Pero vence esta semana? Pues, bien. Bien. Bueno, por eso, mire, por eso, mire, veámoslo esto mañana con calma y a lo mejor hacemos una votación abreviada, recogiendo... Sí. Sí. Diputado Ramírez nuevamente. Presidente, no sé si la comisión va a estar de acuerdo conmigo, pero si es que este jueves no hay sala, porque quizás la acusación constitucional se vota el miércoles, quizás sería bueno que la citación hasta total despacho fuera el miércoles, para no tener que venir el jueves en caso que no haya sala. Ahora, si hay sala el jueves, creo que da un poco lo mismo, pero... Mire, veamos lo siguiente, para que no nos alteremos antes, como vamos a tener en la mañana y en la tarde sesión, martes y miércoles, veamos cómo avanzamos hasta el miércoles y a lo mejor, como muy bien dice usted, diputado, porque ya no queda mucho ya. Diga que sí. Veámoslo el miércoles si es necesario y bueno, conversémoslo con el ministro también. Sí, déjenme hablar con el ministro. Por último, lo podemos dejar para la próxima semana. Para tratar de resolver el problema con el ministro. ¿Ya? Para no generar una cuestión de tensión de que... ¿Sí? Pero ¿la quieren votar en la sala antes de que haya el receso? Esa es la idea. Pero el receso va a ser el 1 de febrero, ¿no? No sé yo. ¿Pero el 2021 es distrital? No. ¿No? No hay distrital. No hay distrital. No. No, por eso, mire, veamos con el secretario, déjenme conversar con el secretario cómo viene la agenda legislativa de sesiones y déjenme hablar con el ministro para no que nadie se sienta presionado ni nada. Lo hemos hecho tan bien hasta el momento, teniendo nuestras diferencias y nuestras discrepancias, ¿para qué vamos a alterar el... Hagámoslo, me dan la... Muy bien, ministra, un gusto tenerla aquí en la comisión para abordar este proyecto que dice relación a exenciones tributarias en favor de los Juegos Panamericanos, de tal manera que le ofrezco la palabra para que usted intervenga si quiere que algún asesor suyo se sienta al lado y en algún momento usted quiere que intervenga él, no hay ningún inconveniente para nosotros que lo puedan hacer las personas que lo acompañan. ¿Ya? Así que al lado izquierdo y derecho se pueden sentar. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en esta comisión, que no había tenido el gusto y el honor de visitarlos. Y por su intermedio también saludar a todos los diputados y a la diputada de esta Comisión de Hacienda. La verdad es que me gustaría que pudiéramos dividir a lo mejor en dos, una pequeña presentación para contextualizar lo que son los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Ustedes saben que va a ser un tremendo evento país este año en octubre, así que si nos pueden ayudar a lo mejor con una presentación que tenemos preparada. No hay ningún inconveniente. Sería fantástico. ¿Está listo para subirla? Muy bien, subámosla entonces ahí para que se pueda... se ve negra la cosa aquí, ¿eh? Y sigue oscura la cosa hasta aquí.
Bueno, les cuento que Santiago 2023, nuestro punto de encuentro, es el evento deportivo más importante e histórico que va a tener nuestro país. La verdad es que ni siquiera es comparable por lo que hemos visto en términos de logística, de gestión a lo que fue el Mundial de 1962 de fútbol, que ha sido el evento más importante deportivo que recibió nuestro país. Y lo más importante y que me gustaría contarles a grandes rasgos es que este es un tremendo desafío y es un compromiso que nosotros hemos catalogado como compromiso de Estado. Estos juegos ya es la tercera administración por las cuales están sucediendo, se están desarrollando y se están gestando. Ustedes saben que conseguimos la sede a finales del año 2017 bajo el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet y luego vino también el mandato del expresidente Piñera y hoy día es el presidente Gabriel Boric y esta administración quien tiene además el privilegio, pero también el tremendo desafío y compromiso de culminar con la realización de los Juegos. Y este es un evento de unas características de nivel internacional, es el segundo evento deportivo más importante en el mundo luego de los Juegos Olímpicos, que involucra todo esto que yo les voy a empezar a contar en términos de gestión, logística, infraestructura, y que no solamente es un evento deportivo, sino que termina siendo un tremendo desafío desde el punto de vista cultural, social, económico para el país anfitrión. Algunos antecedentes mínimos que les quería contar ahí, que después lo vamos a detallar un poquitito más, o se los vamos a mostrar a grandes rasgos, en verdad, para no pasarlo varias veces. Vamos a recibir a 41 países de América en los deportes convencionales y a 33 países en los deportes paralímpicos. Este evento es desarrollado, digamos, sus derechos son de la ODEPA, ex-ODEPA, que hoy día se llama Panam Sport, y también del Comité Internacional Paralímpico. ¿Ya? Se realiza, como les dije, cada 4 años, un año previo a los Juegos Olímpicos, por eso el próximo año tenemos los Juegos de París, y muchas de las disciplinas que hoy día vamos a tener en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos van a ser clasificatorias para los Juegos de París, por lo tanto, para nuestros y nuestras deportistas es un evento de mayor importancia y también para los que van a venir con nosotros. De hecho, solo a modo de ejemplo, ya está confirmada la participación de Rebeca Andrade, que es la gimnasta mundial hoy día, la campeona mundial, que ya dijo que iba a estar presente en nuestros Juegos, por lo tanto esperamos recibir a atletas de un nivel bastante importante en toda América. Ya les comenté que habíamos ganado la ciudad sede el 4 de septiembre de 2017 y ahí fue cuando efectivamente firmamos este convenio, este contrato. Es importante comentárselos porque parte de lo que queremos con este proyecto de ley justamente es cumplir con ese contrato que tiene hoy día el Estado de Chile con Panam Sport. Si me ayuda con el... Sebastián, me ayuda con la otra. Sí. Sebastián. No, sí, está haciendo miles de cosas. Gracias. Contarles que esta es la inversión total que nosotros hemos proyectado respecto a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, son 580 millones de dólares, y como ustedes pueden apreciar ahí, no va a ser todavía ni la mitad de lo que se gastó en Lima, y mucho menos respecto a todo lo que se gastó en la versión penúltima en Toronto el año 2015. Por lo tanto, si bien es un evento de grandísima envergadura y que nosotros necesitamos salir muy bien como imagen país y eso requiere inversión, lo estamos haciendo de manera responsable, austera, teniendo presente toda la situación de nuestro país en la actualidad. Algunos datos generales grandes para que ustedes tengan ahí de cómo vamos a intervenir con nuestros juegos. Por ejemplo, vamos a tener más de 9.000 atletas y paraatletas que van a visitar nuestro país. Vamos a tener, o pensamos que vamos a tener más de 200 millones de espectadores por televisión, más de 89.000 turistas extranjeros. Solo extranjeros están proyectados para venir a este evento específicamente en los meses de octubre y noviembre. Y bueno, y así ustedes ven hartos datos que nosotros estamos entregando ahí, importantes los más de 15.000 voluntarios. Esto dura 45 días, dura desde del 20 de octubre hasta el 26 de noviembre. Hay un lapso entre medio de unos 10 días entre los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos porque hay que cambiar la logística y hay que prepararse porque si bien van juntos, son dos eventos que tienen características muy distintas. Ahí justamente lo que comentaba el diputado por su intermedio presidente, efectivamente esto es Panamericanos y Parapanamericanos. Tenemos las disciplinas, los deportes y la cantidad de personas que van a visitar nuestro país, desde efectivamente, como les decía, el 20 de octubre, que vamos a tener la ceremonia inaugural,
hasta el 26 de noviembre, que vamos a hacer la clausura de los Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Perdón, una consulta. ¿Separa deportes de disciplina? Porque Lo que pasa, uno entiende que deporte, fútbol, ¿y cuál es la disciplina del fútbol? le comento, presidente, por su intermedio le comento. Por ejemplo, atletismo tiene varias disciplinas. Tiene las disciplinas de carrera, las disciplinas de El lanzamiento. deporte de atletismo. El deporte es atletismo, pero se mide con disciplinas porque cada disciplina genera una competencia distinta, un medallero distinto, por eso. ¿Ya? Así. No, está bien, es parte de la jerga del deporte. Yo hice muchas disciplinas entonces. Yo hice muchas disciplinas porque corría a velocidad, hacía 4%. ¿Ah? Y muchos deportes. No, está bien. Jugaba fútbol, jugaba tenis, hacía atletismo. Sí, sí, en 60 metros. No, me alegro muchísimo de que esta comisión sean todos muy deportistas, me encanta. Sí. Muchas Incluso gracias. tenemos una copa que se llama Copa Comisión de Hacienda, Ah, muy bien. en diversos deportes y disciplinas. Está bien. Está bien. Les comento, usted me comentaba, presidente, si vamos a estar solamente en la ciudad de Santiago. La verdad es que no, vamos a estar en 4 regiones: la metropolitana, la región de Valparaíso, la región de O'Higgins y la región del Biobío. Esto es algo inédito porque en general estos tipos de eventos efectivamente es una ciudad sede la que se gana el derecho a realizar los juegos. Pero yo digo afortunadamente, aunque desde el punto de vista del ánimo, la salud mental cueste un poco, Santiago no tiene mar, por lo tanto hay muchas disciplinas que se tienen que hacer fuera de Santiago, obviamente producto de este tema, y por eso nos hemos ido diversificando en algunas regiones. Pichilemu específicamente porque la playa Punta del Lobo es reconocida mundialmente para la práctica del surf, y ahí organizaciones sociales también nos pidieron que pudiésemos trasladar el surf hasta allá. Y en la región del Biobío, en la comuna de San Pedro de la Paz, producto de que inicialmente queríamos hacer el canotaje y el remo aquí en la quinta región, en Curauma, lamentablemente por problemas hídricos lo tuvimos que trasladar de manera inmediata, y aunque ahora sí ha subido nuevamente el nivel, no nos podemos arriesgar a que efectivamente no tengamos agua en el momento de los juegos. Así que ahí están todas las comunas en las que vamos a estar presentes y con las que vamos a trabajar, y hemos estado trabajando constantemente. Ahí solo a modo de contarles que tenemos sedes y recintos de varios tipos. Unos recintos que son nuestros, del IND, del Ministerio, otros recintos que son privados, que nos están facilitando sus instalaciones para que podamos efectivamente hacer algunas pruebas, como por ejemplo la Laguna Los Morros, donde vamos a hacer el esquí náutico. Hay otras sedes y recintos que son municipales o de otros ministerios que nos están apoyando. Y también tenemos recintos de las Fuerzas Armadas y del Orden que nos están apoyando, sobre todo en la parte, por ejemplo, en el campo ecuestre de Quillota, donde vamos a hacer la equitación, y en la Escuela Naval, donde vamos a hacer el waterpolo en la piscina. ¿Ya? Luego nosotros tenemos sedes que estamos en este momento, ustedes saben, o remodelando, conservando o construyendo de manera nueva. Ahí yo se las quería traer para que ustedes supieran y estuvieran al tanto y en conocimiento de cuáles son las obras. Por ejemplo, el centro acuático, que es una de las obras que ahora ya está en instalación de faena, que estamos en buen camino y tenemos un buen plan de constructibilidad para poder hacerlo. No es una obra nueva, esa piscina existe y lo que había que hacer ahí era un ajuste reglamentario, porque la FINA, que es la Federación Internacional de Natación, va cambiando todos los años su disposición y sus características técnicas, y lo que nos sucedió es que entre tanto la piscina que ya teníamos en el Estadio Nacional no cumplía con esas exigencias. Por lo tanto es una conservación, a pesar de que pareciera que iba a ser una gran obra, es una conservación, pero es de difícil construcción. Por lo tanto, solo para aclarar, y sí tenemos muchas sedes nuevas, entre ellos el Centro de Entrenamiento de los Deportes Colectivos, el Centro de Entrenamiento de los Deportes de Contacto, el Centro de Entrenamiento Paralímpico, que es único en nuestro país y uno de los pocos en Sudamérica. Creo que eso va
justamente tener un punto de inflexión respecto al deporte paralímpico en Chile. La explanada de los deportes urbanos, que es donde se va a hacer el BMX, el skate, todas esas disciplinas. El centro de entrenamiento del hockey césped también es nuevo y ese ya está listo, lo están utilizando en el Estadio Nacional nuestras selecciones, los Diablos y las Diablas, que están compitiendo. Los Diablos en estos momentos estuvieron entrenando ahí justo antes de irse, así que mucha suerte para ellos. Sí, no, pero vamos a remontar. Y también tenemos el centro de entrenamiento del béisbol y softball que se va a hacer en la comuna de Cerrillo. Eso para que ustedes estuvieran un poco al tanto de cuáles son las sedes deportivas que estamos remodelando y construyendo nuevas. También tenemos la Villa Panamericana y Parapanamericana, que va en muy buen pie. Está el 100% casi de su obra gruesa completamente lista. Estamos ahora en revestimiento, estamos viendo la parte más de detalles para Esto después es Cerrillo. en Cerrillos también, entregárselo a la Corporación Santiago 2023, que la tiene que vestir con mobiliario, cortinas, todo en las instalaciones, ¿no? Los branding, para que puedan después entrar los atletas en octubre. Y bueno, esto es un proyecto también muy interesante que es parte del legado que vamos a dejar con nuestros juegos, porque después de que se terminen los juegos van a ser utilizados como viviendas sociales con los distintos subsidios que tiene el Serviu a disposición, tanto para el quintil más vulnerable como para la clase media emergente. Así que creo que ahí tenemos un gran punto y muy importante, y además tenemos departamentos con accesibilidad universal completa, también inéditos en Chile, por lo tanto creo que ahí tenemos un gran legado con los Juegos de Santiago 2023. Sí. Diputado Sáez, Gracias, Jaime Sáez. presidente. Ministra, y esos departamentos obviamente quedan completamente equipados para recibir a los atletas, a los deportistas durante los juegos, las delegaciones. Después se mantienen igual completamente equipados para ser entregados como viviendas, es decir, con todo el mobiliario amoblados, por así decirlo, o no. ¿Cómo viene después? Por su Ministra. intermedio, presidente, tengo entendido que no, que se retira todo el mobiliario, diputado, y todo lo que tiene que ver con elementos deportivos u otro de otra índole como este, hay un apartado que tiene que ver con justamente nuestro contrato con Panam Sport, que luego el presidente de la República tiene que decidir a quién le entrega todo esto que va quedando en el fondo como elementos tecnológicos, computadores, todo lo que se va a usar para la gestión y la administración de los juegos. Hay una parte donde hay que definir a quién luegamente se le entrega, porque la idea es que sea parte del legado también. Bueno, ahí ustedes pueden apreciar las dimensiones del legado. Nosotros estamos trabajando 4 grandes dimensiones, no se los voy a detallar completamente, pero sí tenemos el legado social, y creo que ahí uno de los más importantes es el voluntariado. Nosotros estamos aspirando a que este evento tienen además que participar más de 15.000 voluntarios y voluntarias, por lo tanto ahí vamos a tener una gran fuerza social. Nuestra sociedad en general se ha caracterizado muchísimo por el tema de la solidaridad, por lo tanto vamos a tener mucho personal capacitado para ese tipo de eventos y otros donde se pueda participar como voluntario. El legado urbano, por supuesto, ya les comenté, la villa, los recintos deportivos, y sobre todo mucho en temáticas de infraestructura accesible. Tenemos un programa que se llama La Última Milla, donde vestimos la infraestructura que llega como al último del recinto donde uno va a entrar, y todo eso está pensado con accesibilidad universal para no solo los deportistas paralímpicos, sino para el público en general. El legado ambiental, que tiene que ver con la planificación y la gestión sostenible del evento mismo, y por supuesto que el legado deportivo, obviamente que aquí tenemos que, a través de estos juegos, generar la promoción de la cultura del movimiento, de la actividad física, del deporte en nuestros jóvenes, niños, adolescentes y en general en toda nuestra población. Obviamente que el equipamiento deportivo que les comentaba ahora, y sobre todo también el capital humano que va a quedar capacitado para este tipo de eventos, no solamente deportivos, no, sino de cualquier otra característica, ¿no? ¿Qué implican estos juegos? A modo muy rápido, toda esa operacionalidad que ustedes ven ahí, logística, transporte, infraestructura, transversalmente toca turismo, temas sustentables, la televisión, cultura, alimentación. En la televisión había un reclamo de algunos canales que no iban a hacer, al final se resolvió ese problema. Sí, ¿Qué canales van a transmitir? Está abierto, está todavía en definición.
TVN que está en eso, y también están los canales Canal 13, Chilevisión y Mega. Siguen en conversaciones con la corporación, se tiene que definir esta semana, pero van a tener todos la posibilidad de transmitir los juegos. A raíz de toda esa logística, siguiente, no, Sí. así, una... Sebastián, Ah, hay un pequeño incendio, Sebastián. no, contarles, Ahí. no la otra, no. El otro botón, del lado derecho. Ese. No, ahí. Gracias. No, muchas gracias. Bueno, está. contarles solamente que a raíz de toda esta operacionalidad y gestión que requieren los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, nosotros hemos levantado un trabajo interministerial e intersectorial con muchas ministerios, muchas subsecretarías y muchas coordinaciones internas con distintos organismos públicos y privados, y hemos levantado 9 mesas, que son las que ustedes ven ahí, que determinan un poco la planificación de cada uno de esos temas. Ahí ven seguridad, de vivienda, de las disciplinas deportivas, transporte y telecomunicaciones, que va a ser un gran tema durante los Juegos, porque prácticamente las ciudades se paralizan en relación justamente a lo que va a suceder. Y una de ellas también es legislativo aduana, y a raíz de eso, si me ayuda con la próxima lámina, efectivamente surge, como les decía al principio, a raíz de este contrato que tenemos con Panam Sport y el Estado de Chile, la necesidad de generar un proyecto de ley que nos permita, a grandes rasgos, tener algunas exenciones tributarias, ¿ya? Y eso es porque tenemos, por ejemplo, que internar animales, armas, implementos deportivos, y todo eso nosotros estamos pensando que requiere una exención justamente para no encarecer el evento, pero además también para cumplir con lo contractual con Panam Sport. Y por otro lado, por ejemplo, los impuestos a la renta de los jueces o técnicos que vienen desde el extranjero hasta acá, que también es su prioridad. Y ahí ustedes ven en esa mesa todas las personas y las organizaciones y la administración pública que trabajó junto con nuestro equipo, obviamente, jurídico del Ministerio del Deporte, en el desarrollo de este proyecto de ley, que ustedes ya saben pasó por la Comisión de Deporte y fue aprobado por unanimidad. Así que, si me permite, presidente, me gustaría ahora que pudiesen, parte del equipo jurídico del Ministerio, ver la parte más, en el fondo, legislativa, que no es de mi competencia. Yo no soy abogada, pero aquí dejo a los expertos que Muy que bien. le puedan explicar. Gracias, Antes de presidente. eso, hay algunos diputados que quieren hacer algunas consultas. Diputados Cifuentes. Que pudiesen explicar qué es Panam Sport. ¿Es una corporación privada, nacional, internacional? Ministra. Apriete más ese. Ahí se borró. Gracias, presidente. Por su intermedio, para responder al diputado Cifuentes, Panam Sport es lo que es la ex-ODEPA, Organización Deportiva Panamericana, y efectivamente es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, como es el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Chileno. Esa es la figura que tiene. Y son quienes tienen los derechos de estos juegos, quienes en el fondo, sí, son quienes tienen los derechos de estos juegos. Y van determinando con los diferentes países quién lo va a organizar, quién quiere ser ciudad sede. Antes era ODEPA que se llamaba, ¿no? ODEPA se llamaba antes, presidente. Ahora se llama, el nombre fantasía es Panam Sport, ¿sí? Es una corporación privada por su intermedio, presidente, diputado Cifuentes. Sí. Muy bien. ¿Hasta dónde entiendes? Tiene ¿No? Sí. tiene la palabra, no sé quién de los asesores jurídicos. Sí, no, sí, está bien, está bien. Señor presidente, para complementar la respuesta de la Sí. ministra al diputado Cifuentes, son personas jurídicas de derecho internacional que están habilitadas para operar en el marco de las atribuciones que le conceden sus estatutos, que es básicamente lo mismo que hace toda la organización humanitaria de derechos humanos, Naciones Unidas, OEA,
Comité Olímpico Internacional, la OMP, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, son personas jurídicas de derecho público, de derecho privado que operan a nivel internacional y que en el caso de ODEPA está domiciliada en México y que es la titular de los derechos de esta competencia deportiva, multideportiva, que son los Juegos Panamericanos, como lo es equivalente la competencia multideportiva, que son los Juegos Olímpicos, cuyo titular es el Comité Olímpico Internacional. ¿Los derechos de televisión de quién son? En este caso de la Organización Deportiva Panamericana, y ellos se los ceden por el contrato a la organización que se constituye en la ciudad sede para efecto de cumplir con todas las tareas asociadas a la ejecución de los Juegos. El micrófono, diputado querido. ¿Se financia entonces en parte con aportes privados, digamos, de los derechos de televisión y otros? No, por su intermedio no. El micrófono. Para contestarle al diputado Si quiere, se Cifuentes. sienta. Lo que pasa es que hay dos derechos de televisión. Hay uno que es el derecho internacional, que se lo tiene Panam Sport, y eso por contrato ellos son los que determinan a quién se lo entregan, a quién se los venden, a quién se los ceden. Y otros son los derechos nacionales, solo para los, para los convencionales y para los paralímpicos. Y en el fondo ahí la organización, el anfitrión es el que decide qué hace con esos derechos, si los vende, los cede, los entrega. Esa es Muy la bien. figura. Explique la parte jurídica, no sé quién va a explicar la parte específica del proyecto propiamente tal. ¿Quién pidió la palabra? Diputado Mellado. Tuvimos que salir con el diputado un minuto, pero no sé si ya lo explicaron. Hablan del legado urbano, Villa Plana y Panamericanos, recintos deportivos, infraestructura accesible. Una vez que se terminen los juegos, estos 45 días, ¿quién se queda con eso? ¿Quién hace uso de esto? Etcétera. ¿Cómo? Eso sí me pueden explicar. Ministra tiene la palabra. Ya lo había explicado, pero No, por su intermedio, presidente. No, No, pero- para contestarle. no, pero- no. no, no. No, solo para contestarle No, que pero siempre no- las sedes es del Estadio habitual que Nacional, ocurra que esto son con las obras este, más pues. grandes y las nuevas que estamos desarrollando, son del IND. Por lo tanto, van a tener administración del IND y estamos desarrollando en conjunto con las federaciones y con organizaciones deportivas modelos de gestión participativos para que no sea solo el IND el que tenga uso, sino que sea un modelo mixto, ¿ya? Por ejemplo, con la Federación de Hockey Césped ya estamos estableciendo ciertos modelos de gestión que les permiten a ellos hacer un uso bastante amplio, no solamente para las selecciones nacionales, sino el desarrollo de sus programas para menores, con municipalidades, convenios que ellos ya tienen, así que ahí estamos desarrollando modelos de gestión. Vamos a hacer el intento, diputada. Ah. Muy bien. No sé quién de los asesores va a explicar la parte propiamente tal del proyecto. Ahí sí, ya. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludo a todos los honorables diputados, diputadas, ¿cierto?, de esta comisión. Voy a explicar, yo sé que esta comisión habla muchos temas tributarios que son bastante densos, entonces yo voy a explicar esto de manera bien sintética, ¿sí? Este proyecto de ley se trabajó en conjunto entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Deporte. Y cuando digo Ministerio de Hacienda, digo también servicios relacionados con el Ministerio de Hacienda, como el Servicio de Impuestos Internos, del cual yo soy parte, Servicio Nacional de Aduanas, ¿cierto? Y otros entes de fiscalización, ¿ya? ¿Por qué nace este proyecto de ley? Nace por la revisión que se hace del contrato, ¿sí? Se hace la revisión de todas las cláusulas del contrato en el Ministerio del Deporte al llegar esta administración, ¿no? Y nos encontramos con una cláusula que establece que Chile, ¿cierto?, tiene que absorber todos los impuestos, directos, indirectos, presentes, futuros, mundiales. Algo así como una cláusula, o sea, una cláusula bastante leonina, y que es recurrente en este tipo de contratos tratándose de eventos de carácter internacional. Entonces, ¿cuáles son los impuestos que están involucrados acá? En tema de impuestos directos, ¿cierto?, está el impuesto adicional, el impuesto de primera categoría, y en cuanto a los impuestos indirectos está todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, o sea, el ad valorem y el IVA, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue una revisión de toda la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya?, para revisar cómo se estaba aplicando la normativa que tenemos actualmente, que es una normativa del año 1947, ¿ya?
Entonces, por tanto, en ese tiempo no existía, o sea, habla de impuestos de la tercera categoría, en fin, tiene una serie de vacíos que ha tenido que interpretarse y readecuarse a través de la doctrina, o sea, la jurisprudencia administrativa. Esta ley solamente se refiere a impuestos directos, ¿ya? No cubre impuestos indirectos, no se adecúa a la institucionalidad vigente, requiere de una excesiva interpretación por parte del Servicio de Impuestos Internos y en materia aduanera también ocurre lo mismo, y se aplica indistintamente al deporte profesional y no profesional, ¿ya? Se ha aplicado así en los últimos años. Bueno, eso señalé todos los elementos que se tuvieron a la vista, ¿no? Para efectos de llegar a este consenso, porque hicimos muchas mesas de trabajo, ¿ya? En donde participaban todos los actores que ya señalé involucrados, y se llegó a la conclusión de que la verdad es que sí, vale la pena legislar, y vale la pena que este sea un instrumento de carácter permanente y que forme parte del legado de estos Juegos Panamericanos, ¿sí? El objetivo... ¿Cuál es el objetivo? El objetivo primero es darle cumplimiento a la cláusula esta del contrato, ¿no? Dejar este legado a través de estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos, y potenciar el deporte en general, el de alto rendimiento en particular, ¿sí? Este proyecto es súper cortito, pero es muy interesante conocer la historia, ¿sí? En temas de impuestos, en materia de impuestos directos, se actualiza la ley 8.834, que es la que yo les hablaba, ya decía que es del año 47, porque esa ley no se refiere a Subsecretaría del Deporte, ¿cierto? Que es el órgano que tiene administrativamente responsabilidad, la responsabilidad política actualmente. Habla de autorizaciones que tiene que generar el Servicio de Impuestos Internos para dar aplicación a esta norma, lo cual desvía cuantiosamente los recursos del Servicio de Impuestos Internos. Y en materia de impuestos indirectos, no había una norma, o sea, actualmente nosotros no contamos con una normativa como esta, específica, y lo que se revivió, lo que se rescató, fue una ley que se derogó en el año 1979 por una recomendación que se hizo a las autoridades de la época, ¿no? Y esta ley es la ley 16.383 del año 65, que fue publicada, ¿cierto?, en el gobierno del el presidente Frei. Esta ley sí hablaba de los impuestos indirectos, es decir, incorporaba el ad valorem y el IVA para cubrir este tipo de mega eventos deportivos de carácter internacional, porque en definitiva esto tiene que ver con una política pública para facilitar. ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva, cuando exponemos el proyecto, nos preguntan, ¿quiénes son los beneficiarios de esto? Los beneficiarios de esto, en general, la mayoría de los eventos de carácter deportivos de carácter internacional son financiados con dineros públicos, ¿sí? En este caso, la Corporación Santiago 2023 se financia con dineros que son del Estado, ¿no? ¿Y cómo se forma esta corporación? Esta corporación está constituida por el Instituto Nacional del Deporte y el COCH. Entonces, es súper importante destacar eso para entender la lógica de cómo operan este tipo de actividades. El articulado es muy sencillo. El artículo primero habla de impuestos directos, impuesto a la renta. En cuanto al impuesto a la renta, lo único que hacemos nosotros ahí es excluir al deporte profesional, ¿ya?, a los asesores y dirigentes de estas exenciones, y lo adecuamos a la institucionalidad deportiva actual en términos de procedimiento. ¿Sí? Solo un segundo, que el diputado Jaime Sáez quiere. Yo quería hacer una consulta. Cuando el presidente Eduardo Frei Montalva hace esa disposición, ¿era porque se desarrollaron el ODESUR, algún evento deportivo? Parece, ¿no? Presidente, le voy a dar la palabra. ¿Me permite, presidente? El micrófono que se cortó. Hugo Castelo, yo soy asesor legislativo en el Ministerio. Adriana está en Comisión de Servicios del Servicio de Impuesto Interno y trabajamos en conjunto el proyecto. El año 65, a propósito de lo que ocurrió después de recibir el Mundial de 62, hubo una preocupación muy grande por volver a repetir el que seamos sede de mega eventos deportivos.
Por lo tanto, la Comisión de Deportes de esa época promovió este proyecto de ley a través de una moción apoyada transversalmente con el objeto de que Chile fuera sede de un mundial de tiro al vuelo, un mundial de esquí alpino y un mundial de básquetbol, un mundial extraordinario de básquetbol que no se pudo hacer en Europa por un tema climático. Y promovieron que Chile incorporara a la normativa de la 8.834 por la vía de la de ley 16.383 esta exención arancelaria con el objeto de que se pudiera que el costo para el Estado, digamos, de incorporar, de importar la implementación y los equipamientos necesarios para albergar esos megaeventos fuera menor por la vía de estas exenciones de los impuestos en la estructura tributaria que existía en esa época. Pero eran esos 3 eventos los que motivaron la dictación de la ley y consta en la historia de la ley, digamos, todo esto que le estoy comentando. Diputado Sáenz quería hacer una... Gracias, presidente. Mi consulta tiene que ver con la mención a cómo se financia la corporación, que es con aportes del Estado principalmente. ¿Cuáles son los mecanismos de control que existen respecto a cómo se invierten esos recursos? ¿Qué rol juega la Contraloría en esto? Ya que estamos hablando del Comité Olímpico Nacional, ¿cierto? Y una corporación que es de derecho privado. Entonces, ¿es el IND el que cumple esa función de ir auditando, de ir controlando paso a paso cómo se va dando el proceso? Antes que conteste, ministra, el diputado Mellado quiere hacer una consulta. Gracias, presidente. Sí, una duda que me surgió al leer el proyecto de ley que habla de los Juegos Bolivarianos. ¿Qué tiene que ver los Juegos Bolivarianos con nosotros, diría yo? Primero, y lo otro, siguiendo con la misma pregunta. No, es una pregunta nomás, lo dejo ahí, pero lo segundo es, vamos en la misma línea del diputado Sáenz, las mercaderías quedarán comprendidas en la obligación en el artículo 3, que habla artículo deportivo, comestible, bebida alcohólica, pero tampoco dice aquí en el artículo quién va a controlar esto, como dice el diputado Sáenz, porque la verdad que... no, acá está. Sí, pero todavía no. Iban a empezar a explicar el... Por su intermedio, ministra. presidente, para contestar al diputado Sáenz, sí, efectivamente es el IND quien tiene que supervisar y hipervigilar todos los meses, como cualquier organización deportiva que recibe fondos públicos desde el IND, tiene que hacer rendiciones, por lo tanto hay un control permanente respecto a la ejecución presupuestaria de la Corporación Santiago 2023, independientemente de eso que un ente como la Contraloría General de la República siempre puede efectivamente supervisar y fiscalizar y pedir información, la cual cuando es requerida, tanto el IND como la corporación están a disposición de contestar sin ningún problema. Y por su intermedio, presidente, solo para contestar al diputado Mellado, los Juegos Bolivarianos son unos juegos que se realizan a nivel de Sudamérica, donde están involucrados, me va a corregir Hugo si no me equivoco, los países andinos más nosotros y Argentina. Son unos juegos que se han realizado históricamente, son parte del ciclo sudamericano de eventos deportivos, como también son los Juegos Odesur, ex-Odesur, que hoy día se llaman sudamericanos, que se hicieron ahora a mitad de año en Paraguay. Es parte del ciclo, se llaman así, como es parte... No tiene nada que ver con Maduro. En el fondo, no. Vienen hace muchos años los Juegos Bolivarianos. También están en la lógica de los mega eventos, por eso están dentro de la lista del proyecto de ley. Incluso antes de Bolívar, como dice el diputado Cifuentes, ya se organizaba. Y siga, asesora. Disculpe, solo para ¿sí? ratificar y sobreabundar en la respuesta respecto de la fiscalización, diputado, ¿sabes? La Contraloría toma contacto directo de las rendiciones del IND a través del sistema CIRREC. En la Corporación Santiago 2023 ha firmado un convenio directo con la Contraloría, entonces hay conocimiento inmediato del proceso de rendiciones, además del proceso que efectivamente se lleva por el IND. Entonces, esta correlación, más allá de que, tal como lo decía nuestra ministra, la Contraloría está en autoridad de solicitar cualquier antecedente. Preventivamente tenemos un convenio en donde a través de este sistema computacional y de rendición de cuentas se entrega mensualmente la rendición particular. Muy bien. Diputado Cifuentes. Sí. Estamos en competencia aquí también. Sí. Quisiera, respecto de la Corporación 2023, que me explicaran quiénes son los titulares y cuál es la vigencia de la corporación, cuándo termina su vigencia. Bien, antes, diputado Mellado, para que conteste. Sí, para terminar, no es que uno esté ocurrente, pero sería bueno que además de la Contraloría nos enviaran a esta comisión lo que envían a la Contraloría para nosotros poder también fiscalizarlo, presidente. Muy bien, acordamos entonces
que se pueda enviar. Ministra, ante la inquietud que planteó el diputado Cifuentes. Sí, por su intermedio, presidente, para responderle, diputado Cifuentes, la Corporación Santiago 2023 tiene una asamblea compuesta por 5 miembros, de los cuales 3 son del IND, que el IND tiene que escoger, 2 son del Comité Olímpico. Hoy día está constituida así esa asamblea, y a su vez esa asamblea genera un directorio y elige un directorio compuesto por 9 personas, de las cuales hay algunos cargos que son de manera directa, 2 del Comité Olímpico, 1 de la exintendencia, hoy día Gobernación, y no sé si hay otros que están. Del presidente del Comité Paralímpico de Chile también hay un cupo, y hay 4 cupos más que son designados por el IND también. Así se compone. Es una corporación de derecho privado, por su intermedio, presidente, diputado Cifuentes, sin fines de lucro. Y la extensión que tiene la corporación es hasta el año 2024, una vez que ya culmina la rendición completa de todo el proyecto y el evento. Ahí deja de tener sentido la corporación, por lo tanto se disuelve Desaparece según su legalmente. estatuto, que está así estipulado legalmente. Muy bien. Puede continuar para que entremos al lleno del proyecto. Sí, parece que ahí lo encendí, ¿verdad? No sé si pudiéramos avanzar hasta la Sí. lámina 25. Esta. Estructura. Estructura. Ya. Estructura aquí. Uy, muchas gracias. Bueno, vamos a los artículos entonces. El artículo Sí. primero era renta, segundo, tercero es aranceles e IVA, y el cuarto deroga la ley 8.834 porque ya no tendría ninguna utilidad, ¿no? En cuanto al artículo primero, ¿cuál es el sujeto beneficiado, ya, o beneficiario más bien, de esta extensión? Las organizaciones deportivas nacionales que están incorporadas en los registros de la ley del deporte. Por lo tanto, ahí también hay una explicación de por qué tiene la fiscalización, ¿cierto?, de parte del IND. Y que además, tiene otro requisito, además deben ser responsables de planificar, organizar y ejecutar eventos del ciclo olímpico y paralímpico, ¿sí? Cumpliendo esos 2 requisitos, pueden ser sujetos beneficiarios. El procedimiento se ajusta a la institucionalidad actual. ¿En qué sentido? En materia de deporte, ¿cierto? Se solicita un informe, una autorización a la Subsecretaría del Deporte, que es el organismo, y como ya señalé, que tiene la responsabilidad administrativa de la cartera de deporte. Y por otra parte, en cuanto al tema tributario, el Servicio de Impuestos Internos ya no autoriza, sino que hace una fiscalización posterior, y lo que se genera es una declaración jurada que va a alimentar las bases del servicio, como se hace con todas las declaraciones juradas que alimentan los formularios que podamos conocer, ¿sí? ¿Cuál es el hecho agravado en este caso de la renta? Son los ingresos percibidos por extranjeros, que no es mucho. No es mucho, porque por su actuación deportiva en Chile, ¿ya? A los deportistas no se les paga. ¿Qué cosas pueden ir en este concepto? El per diem que se le paga a los árbitros, a los jueces, ¿no? Ya, eso paga impuesto adicional, y ese impuesto adicional lo tendríamos que pagar en este caso nosotros. Por eso es la... y en este momento, actualmente, en Chile existe esta norma, o sea, solamente nosotros no estamos adecuando solamente el procedimiento, ¿ya? En cuanto a los pagos que realicen las organizaciones deportivas para el cumplimiento de obligaciones estatutarias, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a cada vez que nuestro país postula, ¿cierto?, para realizar un mega evento deportivo, ¿ya?, tiene que, y si se adjudica la realización del evento, tiene que pagar, ¿no?, en este caso a Panam Sport, etcétera. Ya, estos pagos también son de impuesto adicional, también quedan exentos. ¿Y qué es lo que busca esta norma en definitiva? Así como el espíritu de la norma, ¿cuál es? Sería generar ventajas comparativas para Chile y posicionarlo para ser ciudad sede de estos mega eventos deportivos. Para futuro. Para el futuro, por supuesto, sí. Dejar franquicia ahí. Exacto. Beneficios que permitan. Sí, disculpe, presidente, y que no se encuentren sujetos a interpretación, ¿ya? Que estén establecidos clara y taxativamente en la ley,
¿Mm? Diputado Sáez, ¿Esto aplica únicamente para lo que aparece detallado en la presentación o eventualmente cuando el país opta, por ejemplo, la postulación al Mundial de Fútbol eventualmente o podría una acogerse final a de un este. torneo internacional? Cuando son deportes profesionales, donde evidentemente hay un afán de lucro también de por medio, ¿también aplicaría? Ministra, Sí, por su intermedio, presidente, no, ahí es distinto. Efectivamente, es solo para lo que estamos planteando ahí, que son estos eventos. deporte que- amateur. Claro, Puedes continuar. ya, perfecto. Entonces estamos en esta, y ahora la 26. En cuanto a la liberación de gravámenes aduaneros y de impuestos a las ventas y los servicios. Aquí también nos encontrábamos con la misma dificultad que en el caso del impuesto a la renta, y el Servicio Nacional de Aduanas realizaba adecuaciones, interpretaciones, en fin. Y por eso se llegó a la conclusión de legislar. El sujeto es el mismo, las organizaciones deportivas que estén inscritas en los registros del IND. El procedimiento, ¿cierto? Aquí interviene la Subsecretaría del Deporte, el Servicio Nacional de Aduana, el Servicio de Impuestos Internos. Y el hecho gravado, lógicamente, es cualquier internación e importación de mercancías, ¿ya? Para la preparación y para el desarrollo de este tipo de eventos. Y así se recupera lo que teníamos anteriormente hasta el año 79 con la ley 16.383. Perdón, una consulta. Cuando otros países han hecho estos eventos, ¿también han hecho esta misma legislación? Sí, presidente, le contesto al tiro. Revisamos normativa extranjera. Los últimos Juegos Panamericanos fueron los de Lima. En Lima y también en Colombia se hizo una norma que era imposible realizar en Chile. O sea, eran exenciones relativas, exenciones personales. O sea, se eximía a Panam Sport, a todos los organizadores de estos eventos deportivos, y eran casi copias de las cláusulas del contrato. Y por lo tanto, en Chile, dada la política tributaria actual, ¿no? No correspondía, o sea, teníamos No que, servía. no podíamos aplicar eso, ¿sí? Pero sí, se han hecho y son normas que lamentablemente nosotros no podríamos haber ni siquiera sometido a votación, haber presentado, ¿no? Los eventos del ciclo olímpico están mencionados en la norma, ¿cierto? Campeonatos mundiales se refiere a campeonatos mundiales del respectivo deporte, ¿ya? No el campeonato claro. Los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Panamericanos, para suramericanos, para suramericanos y bolivarianos, que como ya se señaló. Pero pensando en lo que estaba pensando el diputado Sáez, que yo creo y Chile no podría ser extensivo para hacer más atractivo el Mundial de Fútbol, Sí, sí. hacerlo extensivo al Mundial de En el porque caso, sería una ventaja sería comparativa sí. como sede. Hugo va, señor presidente, Hugo va a contestar Sí. esa inquietud. Señor presidente, para abordar correctamente la consulta que tiene que ver por su intermedio lo que consultó el diputado Sáez, hay que primero hacerse una idea de cómo se estructura la práctica del fútbol en nuestro país, que efectivamente está siendo objeto de un cuestionamiento permanente y evidentemente con la señora ministra, ¿no es cierto?, hay un tema que ya se ha planteado preliminarmente. En Chile, el deporte profesional, a diferencia de lo que sucede en muchos otros países, lo organiza una entidad de derecho privado sin fines de lucro, que es lo que ha generado una serie de dificultades, que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que en nuestro país no está regulada y que es una entidad que no está inscrita en los registros del IND. Hoy día, así como está en la normativa, la Federación de Fútbol podría solicitar la aplicación de estas franquicias para el evento mundial de fútbol, pero la NFP no puede solicitar este evento para la aplicación de la final de la Copa Libertadores, por ejemplo. Ahora, si bien es cierto, nosotros estamos proponiendo a través de esta normativa el evitar que el servicio haga cierto tipo de interpretaciones que pudiera permitir que se jugara una final de fútbol profesional o se hiciera un campeonato de fútbol profesional en nuestro país, que por su naturaleza es una actividad con fines de lucro de acuerdo a la ley 20.019, la idea es que se deje expresamente señalado de que solo aquellas entidades del ciclo olímpico puedan ser objeto y beneficiadas de este tipo de franquicias, tanto lo que tiene que ver con los impuestos directos como lo que tiene que ver con los impuestos indirectos. Hoy día, con la ley 8.834,
el servicio puede interpretar, y de hecho nosotros, parte del estudio, el levantamiento que hicimos, Conmebol alcanzó a hacer una presentación para jugar la final de la Copa Libertadores, y el servicio dejó abierta, porque es un tema debatible, dejó abierto el tema de que el ente organizador sea una organización sin fines de lucro. Finalmente, por la situación país, esa final no se jugó acá en Chile, pero habría sido interesante ver cuál habría sido finalmente, en aplicación de la norma del año 47, la posición del Servicio de Impuesto Interno frente a una actividad eminentemente lucrativa como es la final de un torneo profesional. Correcto. Puede continuar, diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, para que ver si se puede contestar en números fácil, pero ¿de qué montos de impuestos estamos hablando? ¿De cuánto se deja de percibir en la actividad estos 45 días? Y lo segundo, presidente, sería bueno que pudiéramos escuchar a alguna organización deportiva nacional que vaya a hacer uso de esta ley, si efectivamente le sirve la ley, o a lo mejor es poco la ley y necesitan más para evidenciar todo lo que está ahí, a lo mejor a futuro, un campeonato mundial, un juego olímpico o algo. A lo mejor estamos nosotros legislando a contrarreloj, pero también tenemos que ver todo el espectro que nos presentaron, porque si es solamente para lo de este año, tiene que tener un nombre, pero si ya lo quieren presentar para todo eso, los mismos organismos tendrían que decir que falta A, B, C, a lo mejor falta algo, no lo sabemos, digamos. Entonces yo quisiera saber si efectivamente podemos escuchar, presidente, a organizaciones que dicen aquí, organizaciones deportivas nacionales, cuyo fin sea el fomento de la actividad. A lo mejor podríamos escucharlo como para mejor resolver en esto. Y los subsidios, si nos podrían decir, en este caso del 2023, de qué monto estamos dejando de percibir en impuestos. Muy bien, no sé quién... perdón, diputado Romero. Sí, no, quisiera hacer una reflexión respecto a lo que acaban de decir el asesor jurídico, nuestro intermedio presidente, que en el fondo me llama la atención que siempre se trata de ver efectivamente el lucro de la actividad en sí misma, pero no los beneficios que tiene una actividad. Yo me imagino que un mundial de fútbol, como a lo mejor usted llama la atención, que tuviera exenciones tributarias para los que lo organizan y no tuvieran impuestos para ellos, pudieran ganar mucha plata. Y yo me pregunto, ¿cuánto ganarían los hoteleros si nosotros tuviéramos A los efectos colaterales. Exactamente. ¿Cuánto ganaríamos en mejorar nuestros aeropuertos? ¿Cuánto ganaríamos en las franquicias de las poleras? ¿Cuánto ganaría Chile en lo que quedaría en infraestructura, hoteles y todo eso? O sea, hay gente que a lo mejor no le interesa que el Estado recaude más por allá, sino que le interesaría a lo mejor que su negocio. Los taxis, los buses, o sea, los beneficios son infinitos. Entonces, ministro, usted, por su intermedio, presidente, usted que está acá, también consideren eso, que de repente es cuánto gana un país, además del impuesto propiamente tal, cuánto está dispuesto a sacrificar por todos los beneficios de modernidad y aparte de ponerte en las rutas turísticas principales del mundo. Bueno, eso, presidente. Muy bien. No sé si quieren contestar, pero yo creo que está contemplado todos los efectos colaterales que implica el efecto multiplicador Sí, por su actividades. intermedio, presidente, solamente para contestar al diputado Romero y solamente para aclarar que como yo, aquí el Mundial de Fútbol, por ejemplo, el que estamos postulando hoy día como país con Paraguay, Argentina y Uruguay, sí cabría en esta ley, ¿ya? Porque es a través de la Federación de Fútbol de Chile, que es una institución como cualquier federación nuestra. Lo mismo que si la federación el día de mañana de esquí náutico quiere traer un mundial acá, que lo hizo hace recientemente el Mundial Sub-17, también podría ocupar esta ley si es que fuera votada favorablemente. Lo que explicaba Hugo es que no cabría para el fútbol profesional en sí, porque ahí se pierde la naturaleza, digamos, ¿no? Como de la ley en sí. Y respecto a efectivamente todas las externalidades que va a tener, bueno, estas son las cifras que nosotros manejamos respecto a lo que va a suceder con nuestros Juegos de Santiago 2023. El año pasado Ipsos hizo una encuesta respecto a eso, que de donde sacamos esos datos, por ejemplo, de que pensamos que van a ingresar más de 100.000 turistas extranjeros, eso va a mover toda la economía local, va a mover la industria hotelera, la industria de servicios, la gastronomía, en diferentes además sedes, no solamente en Santiago. Nosotros estamos apuntando, por ejemplo, solo datos pequeños, esa encuesta decía que el visitante promedio va a estar 6 días en Chile y nosotros estamos trabajando con el Ministerio del Turismo y Economía para que eso se extienda a 9, o sea, que podamos entregar una información pertinente con tiempo a nuestros visitantes para que efectivamente podamos extender y que no vengan solamente a ver a los Juegos, por ejemplo, a Santiago, sino que después quieran ir a San Pedro, Atacama, a, no sé, todos los lugares virtuosos que tenemos en nuestro país, Mayel Elqui, los que son de ahí de la región. Y solo último dato,
a la Araucanía también. Esa misma, hay lugares muy hermosos en la Araucanía. Y esa misma encuesta, por su intermedio, presidente y diputado, solo para decirle que Ipsos también ha hecho una proyección de un ingreso de 888 millones de dólares durante los Juegos de Santiago 2023. Por lo tanto, esa es la envergadura del evento que vamos a recibir y por eso obviamente necesitamos una ley además moderna que... ¿Cuánto es? 2.660 millones de pesos, dice acá, que vamos a recibir. Bueno, por eso, sí, las exenciones son re pocas, entonces, por eso, asesora jurídica, termine su exposición brevemente para poder... Sí, solo... Ah, ok. El micrófono. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Sí. Ya. Es que el informe financiero habla de estos 2.660 millones, pero es un informe financiero que no irroga gasto fiscal, viene así establecido, porque la mayoría, o sea, el 99,9% del gasto lo realiza el Estado. Entonces, y lo de lo que deja de percibir es muy ínfimo en relación a lo que tal como decía el diputado Romero, lo que se gana. Muy bien, hemos escuchado las exposiciones claramente. Hagamos la votación entonces. No, pero es que yo quiero que quede para la historia de la ley que ustedes han votado a favor del deporte. Ya. Exactamente. Diputado, señor Barrera. Gracias, presidente, pero más allá de las exenciones y todos los beneficios económicos que puede traer este evento, creo que lo más importante es todo lo que va a generar también alrededor en relación a la cultura, el proyecto inmobiliario que van a quedar ahí, casas de vivienda social, o sea, trae una cantidad inmensa de beneficios para el país y creo que bueno, esto no es una cosa de gobierno ni nada, es una cuestión de Estado, así que yo creo que hay que aprobarlo, pero de manera unánime. Señor Bernales. Presidente, yo siguiendo la línea del diputado Boris Barrera, quiero sumar además que este tipo de proyectos también ojalá se pudieran seguir fomentando en el mundo de las artes y la cultura, para que, por ejemplo, venir a grabar películas a Chile del extranjero sea cada vez más atractivo, que nuestro país se pueda mostrar toda la belleza que tiene a través del cine. Así que bueno, este otro deporte, otro proyecto que tiene que ver con el deporte, pero cada una línea de seguridad, así que evidentemente que lo apruebo. Muy bien. Sí, la ministra de la Cultura está escuchando. Ha seguido atentamente el debate. Sí, presidente, yo también voto a favor. Tengo una pequeña observación nomás respecto de que está demasiado concentrado en Santiago. Y que fuera La Serena. Ojalá, claro, faltó La Serena, Coquimbo, en fin. Ojalá en la próxima hiciéramos un esfuerzo de mayor descentralización, porque realmente estas son oportunidades extraordinarias, que ojalá Chile las pudiese aprovechar de manera más completa. Así que apruebo, presidente. Señor Millado. Bien, como es un proyecto puntual, pero también me parecería importante, ministra, que pudieran pensar a futuro, por su intermedio, presidente, lo mismo, pero para regiones. Que cada región tenga la posibilidad de hacer también lo mismo y que a lo mejor algunas instituciones regionales pudieran poder también colocarle recursos para poder hacerlo y descontar de impuestos. Y que no sea solamente internacional, porque en las regiones también se debiera hacer deporte y generar, ¿cierto?, una suerte de franquicia tributaria para incentivar el deporte. Y de paso le digo algo, ministro, porque muchos deportistas que van a representar a las regiones y al país tienen que hacer bingos, tienen que pedir recursos, ¿cierto?, y que no existen en las regiones. Y tienen que haber mecenas que le paguen el pasaje, ¿cierto?, que piden a los diputados, que piden a los senadores, que piden bingo, para poder hacer, para que van a representar al país. Entonces, yo creo que para incentivar el deporte en regiones, porque Santiago, digo, existe, pero atiende en Santiago, lo estamos viendo aquí, digamos, pero también existen deportistas de élite que pueden hacer
de las regiones de Chile. Y creo que tiene que haber una política también de franquicias tributarias para aquellos que aporten al deporte, ¿cierto?, en regiones y que ayuden a incentivar a esos niños que con sacrificio quieren representar a la región y el país afuera y que no tienen cómo. Y andan mendigando la posibilidad de ir. Así que se lo dejo como tarea y yo apruebo este proyecto. No es que quiera hacer una interpretación de la ley, pero el día de mañana si una región quisiera organizar un evento internacional, se podría acoger a esta ley. Pero yo creo que esta parte es incentivar y sacar a los niños de la posibilidad de la droga, de las malas juntas y de esto. Yo creo que se podría hacer franquicias para eso desde abajo, desde la base de la sociedad. Muy bien. Señor Seguimos. Ramírez. A favor, señora secretaria. Ah, estaba. Señor Romero. No se libró de mí, presidente. Estaba tan contento. Presidente, mire, presidente, yo por lo que entiendo, exclusivamente esto afecta al impuesto a la renta y el IVA, ¿ya? Y eso lo encuentro insuficiente para el tema del deporte. O sea, creo que faltan también otros impuestos que están en el 0 de enero. Normalmente todas estas cosas tienen impuestos de internación, impuestos al lujo, algunas cosas. Entonces, no entiendo si eso también va a quedar fuera. Por lo menos la ley original del 47, por lo que estaba viendo, eso estaba contemplado. Es que no alcanzó a terminar la exposición la asesora. Entonces, el tema es que hoy día lo que veo lo encuentro insuficiente para esto, digamos. Y lo otro que quería preguntar era qué pasaba con el límite al impuesto a la donación. No sé si esto tiene algo que ver con lo que se está poniendo en la reforma tributaria. Yo voy a votar a favor, presidente, de este proyecto de ley, pero me gustaría tal vez que se ampliara, porque efectivamente, claro, eliminar el IVA es una parte, pero la internación, y esto normalmente, vuelvo a decir, que tienen impuestos altos en otras materias. Así que sería bueno que lo vieran. Después que termine la votación, podemos dar la palabra. Señor Sáez. Yo voto a favor. Entiendo que eso está, lo que pregunta el diputado Romero está contemplado. La equitación, por ejemplo, las actividades náuticas, que son lujos, evidentemente, pero está contemplado en sus competencias. Mencionar además que entiendo que los Juegos Bolivarianos se realizaron en el norte de nuestro país hace unos par de años atrás, solamente en Iquique. Es una competencia que, si bien es cierto, es importante, es menor a los sudamericanos y a los panamericanos, evidentemente, pero fue en el norte del país, una muestra de centralización. También en el norte se han realizado otras competencias, buceo submarino, por ejemplo, y otros tipos de actividades deportivas. Y es importante que este tipo de legislación nos anime a lo que decía el diputado Cifuentes, son las ciudades las que postulan, son las ciudades donde surge el germen inicial. Después se transforma en una política de Estado, pero si la región de Coquimbo, por ejemplo, quisieran ser sede, es la ciudad de La Serena, Coquimbo, etcétera, quienes tendrían que empujar esto y crecientemente ahora a través de los gobiernos regionales también. Así que yo creo que este es un aprendizaje importante de cara a la postulación del Mundial de Fútbol también, y uno quisiera que pudiéramos, sobre todo, potenciar la realización de eventos deportivos en deportes colectivos, donde nuestro país tiende a veces a irle mejor. Lo hemos visto en el handball, el hockey, el rugby últimamente. Por lo tanto, el diputado Sepúlveda sabe de eso. Por lo tanto, esta es una excelente iniciativa, y que ojalá pudiese ser complementada o mejorada en el tiempo en la medida que vayamos optando a eventos más complejos. El Mundial de Fútbol, la FIFA tiene exigencias que son bien draconianas, donde tienen una incidencia importante en la organización de los países. Ahora último, los cataríes se pusieron, por ejemplo, la venta de alcohol, pero es una cuestión, ellos tienen contratos con sus patrocinadores, etcétera, y por lo tanto, cuando nuestro país opta a este tipo de competencias, es importante que esas cuestiones también estén lo suficientemente claras, favorablemente. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mielenbrock. Presidente, por su intermedio, me tocó mucho conocer este proyecto de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, porque estuvimos con la ministra de la Comisión, la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto, que nos tocó aprobar el presupuesto para este importante evento, y este evento que nos prestigia como país. Después de los Juegos Bolivarianos. Le paso el dato ahí también, que se acuerde de las regiones. Estamos disponibles en la región de los ríos para que puedan hacer campeonatos ahí, ningún problema de nuestros grandes deportistas que tenemos a nivel mundial. Voto a favor de este proyecto. Señorita Llomas.
Yo voto a favor. También, presidente, destacar, y esto lo hago muy breve, que no solamente sería importante, ¿cierto?, la descentralización a nivel del país, sino que también a propósito de los juegos y su organización, y quiero destacar eso, no solo se piensa, ¿cierto?, en la comuna, en las típicas comunas de la región metropolitana, sino que también, por ejemplo, hay centros deportivos que se van a abrir y que se están construyendo en otras comunas que son siempre más periféricas y a los que en realidad nunca llegan este tipo de actividades. Así que yo quiero reconocer también por parte, al menos, de la labor que se está haciendo, y espero también que tengamos buenos resultados. Gracias, presidente. Presidente. Yo a sumarme a todo lo que han dicho los diputadas y diputados y solamente dejar abierto si tienen algún inconveniente en algún lugar. La región del Maule tiene una infraestructura espectacular. Por si acaso en algún lugar tienen problemas de alguna actividad deportiva, ¿no es cierto, diputado? Así es. Así que se puede implementar cualquier actividad en la región del Maule. Claro, apoyado por la Seremía de Deporte allá, que es muy activa. Presidente, 13 a favor, unánime. Muy bien, se aprueba unánimemente. Diputado informante. El diputado señor Sauerman. Sauerman. Así es. Muy bien, ministra. Aprobado lo estaríamos probablemente viendo mañana en la sala. Si todo no está para el miércoles. Hasta el momento. Preocúpese de eso para que se vea en la sala el miércoles, porque no vamos a sesionar, parece que el jueves en la sala. Presidente. Muy bien. Presidente, quería que uno de repente... Agradecer a la ministra por las gestiones que hizo para una delegación deportiva del Maule, que tenía que participar en representación del país, no de la región, del país. Así que quería aprovechar de hacerlo público, agradecerle toda la preocupación que tuvo y agradecerle las gestiones que hizo. Muchas gracias, ministra. Muy bien, muchas gracias, ministra, de su equipo. Nos estamos viendo en la sala. Se levanta la sesión para haberse cumplido el objeto de ella.